Amoroso Padre Celestial, te agradecemos esta mañana nuevamente porque nos das la oportunidad, la vida, la salud y las aptitudes para poder reunirnos aquí, estudiar tu palabra y escuchar la voz de tu Espíritu Santo que nos habla a cada uno. Ayúdanos para que respondamos positivamente a su llamado y podamos así ser parte de aquellos que estarán esperando tu venida cuando regreses. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comencemos con el repaso del versículo de memoria que se encuentra en la página 18. Para esto, solamente los versículos 6 y 7 de los que están allí, porque allí está el 6, 7, el 8 y el 9, pero el 6 y 7 solamente, así que vamos a repetirlos. Tienen todos sus teléfonos apagados, pueden repetir en voz alta. Comencemos pues. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero muchos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Volvamos a repetirlo otra vez. Vamos a ir un poco más despacio. Yo sé que tanto Nancy o Aide, así como también a Lidia, han estado tratando de aprendérselo. Así que vamos a ir un poquitito más despacio. Comencemos con me maravillo. ¿Me maravillo de qué? De que tan pronto. Él está maravillado no solamente de lo que están haciendo, sino de la rapidez con que han dejado el evangelio de Cristo y están escuchando otras cosas que no son el evangelio de Cristo. Entonces comencemos otra vez. Me maravillo de que tan pronto, me maravillo de que tan pronto, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces vamos hasta ahí. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo. Una vez más, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué es lo que están haciendo? Os paséis a otro evangelio. No me gusta dejarlo hasta ahí porque nos da a veces la idea de que, es que hay más de uno. No, no hay. Y él rápidamente dice, no es que haya otro, pero vamos hasta ahí solamente. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. Otra vez, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro. Entonces ahora les dice la razón por la cual él sabe que lo están haciendo. Dice, pero muchos, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Recuerden, ahí están esas dos palabras que comienzan con las mismas tres letras. Per. Así que entonces, sino algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una vez más, y entonces ya pasamos a nuestro estudio de hoy. Comencemos juntos. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, por favor, síganlo repasando. Todavía tenemos unas semanas en las cuales aprendernos de memoria. Me alegro bastante de que los que habían estado enfermitos ya han regresado también. Y entonces comencemos ahora el estudio. Habíamos terminado la última vez en la página 27, pero habíamos dicho que íbamos a regresar a la 26 para comenzar, porque el último párrafo, que es un párrafo largo, lo habíamos leído solamente para completar el pensamiento que llevábamos allí, pero necesita varias otras cosas que se pueden ampliar y nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Entonces, vamos a comenzar en la página 26, el último párrafo que dice, parece inconcebible. ¿Ok? De allí vamos a empezar. Entonces,
A ver si Cintia, por favor, comienza leyendo allí. Sí, dijo, parece inconcebible, ok. Sí, ahí. Dice, parece inconcebible el hecho de que alguien que profese adorar al verdadero Dios puede tener tan falsas ideas acerca de él, como para suponer que se agrade con ese tipo de servicio. Sin embargo, Saulo de Tarso, uno de los más crueles e implacables perseguidores de los cristianos que haya vivido, pudo decir años más adelante, yo con toda buena conciencia me he portado delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 23:1. Ok, vamos a hablar de eso, porque recuerden que ahora estamos leyendo el comentario en cuanto a los versículos 13 al 17 que están en la parte superior de la página 26, ¿verdad? Entonces, Gálatas 1, 13 al 17. Y él cuenta allí su historia personal. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué fue lo que lo trajo a cambiar la dirección completamente del camino en que iba? ¿Y qué hizo después de que cambió esa dirección o se convirtió, en otras palabras? Una conversión es precisamente eso, cambiar completamente la dirección en que se están dando y regresar completamente a lo opuesto. Entonces, él nos habla y nos dice que él estaba persiguiendo y lo hacía pensando que estaba haciendo lo bueno, pensando que estaba agradando a Dios, hasta que Cristo se le aparece en el camino a Damasco y él se da cuenta que precisamente está persiguiendo a aquellos que están siguiendo al Dios que él quiere agradar. Cambia su manera de pensar, se convierte y entonces dice en el versículo 15, y podemos todos ir allá y leer, dice, pero cuando Dios que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, enseguida, sin consultar con carne y sangre, quiere decir sin consultar con ningún ser humano, sin ir a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, de eso precisamente está hablando aquí. Ahora, él dice, lo que ella acaba de leer allí, dice que es inconcebible de que una persona pueda estar adorando al verdadero Dios y todavía tener ideas erróneas en cuanto a ese Dios al que está adorando. Es inconcebible, pero ¿es posible? Es posible, porque precisamente eso le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no conocía bien a Dios, creía que lo conocía y estaba tan seguro de eso que por eso perseguía a los cristianos. Tenemos que tener cuidado de que no estemos sinceramente errados, porque estar sinceramente errados es tan peligroso como estar errados solamente. Déjenmelo poner en otra forma. Si usted se toma un vaso de agua que tiene veneno, usted puede estar muy sinceramente pensando que no se está envenenando, pero con la sinceridad y todo, ¿qué le está pasando? Se está envenenando de todas maneras. Entonces es necesario no solamente que pongamos nuestra creencia en lo que nosotros creemos o queremos creer, sino que nos eduquemos, que estudiemos, que investiguemos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos precisamente con su palabra. Cristo dijo, escudriñad las escrituras. Quiero preguntarles, si a ustedes se les pierde, a ver, lo que se nos pierde a todos, las llaves del carro. Si se nos pierden las llaves del carro y no las encontramos, ¿qué hacemos para buscarlas? Entramos a un cuarto y lo miramos así y decimos, no, aquí no están. Y nos metemos al otro. Y vamos y hacemos, no, por aquí tampoco están. ¿Es así como buscamos las llaves del carro cuando no las encontramos? No, cuando buscamos esas llaves, estamos haciendo lo que Cristo dice que hagamos con la Biblia. Escudriñamos. No solamente miramos así por encima. Vamos y si hay muebles, levantamos los cojines de los muebles, metemos la mano por cada ranura que hay, miramos debajo, miramos por
encima, miramos por detrás, le preguntamos a los niños o a las personas que estén allá, ¿ustedes vieron mis llaves? Y pasamos al otro. Si no lo encontramos ahí, pasamos al siguiente lugar. Y aunque no hayamos estado en ese lugar, buscamos. Porque cuando no encontramos algo, todos los sitios son posibles de encontrarlo. Eso mismo, de esa manera es que Dios quiere que escudriñemos, investiguemos, no dejemos nada sin levantar, sin buscar, sin apartar, sin quitar. Entonces, aunque el apóstol Pablo conocía las escrituras muy bien, había habido una mala interpretación, las había visto desde un punto de vista que no era el punto de vista de Dios. Y allí precisamente es donde nosotros tenemos que tener ese objetivo y pedirle al Señor, y siempre lo hacemos cuando oramos aquí. Señor, ayúdanos a ver las cosas, los conceptos, la verdad de la Biblia, como tú la quieres que la veamos, como tú la ves, para que no sea nuestra propia interpretación o la interpretación de cualquier otra persona, otro ser humano. Él ni siquiera fue a hablar con ningún ser humano, sino que se fue a Arabia a escudriñar y a escuchar al Espíritu Santo que le enseñara de nuevo qué era lo que él había aprendido, pero no había aprendido bien. Sigamos entonces donde había dejado la hermana Cintia. Le pido a Leslie, por favor, ¿puedes leer? Hermana, ¿dónde quedó la hermana Cintia? Oh, su hermana Cintia. Quedó en Hechos 23:1, en la página 23. Ok. Entonces, Aunque sí. aunque dando coces contra el aguijón, Hechos 9:5, y esforzándose por silenciar la creciente convicción que en él se iba imponiendo al ser testigo de la paciencia de los cristianos y escuchar sus agónicos testimonios en favor de la verdad. Saulo no estaba voluntariamente endureciendo su conciencia. Por el contrario, estaba luchando por conservar una limpia conciencia, pero había sido tan hondamente doctrinado en las tradiciones de los fariseos que estaba seguro de que esas molestas incitaciones no eran más que sugerencias diabólicas que él tenía el deber de suprimir. Así hermano, que un momentito. Hermanos, ¿se dan cuenta qué batalla? No fue fácil, no fue fácil para él. Y no es fácil para ninguno de nosotros. Cuando tenemos una creencia, tenemos lo que creemos es una verdad por muchos años, tal vez hasta pasada de nuestros padres o de nuestros abuelitos, ¿verdad? Ya viene por generaciones. Y estas cosas son las que hacemos y las que creemos y en las cuales nos movemos y somos. Para cambiar eso es difícil, pero pregunto como preguntó Cristo en Génesis cuando estaba hablando con Abraham. Le dijo, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? La respuesta es claro que no. Pero es una batalla porque el enemigo también nos hace pensar, ¿y qué si de pronto estoy dejando lo que es la verdad? No nos preocupemos por eso, les digo por qué. Porque si estamos en la Biblia, en la palabra de Dios, y le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre con toda sinceridad, que nos muestre no para nosotros seguir agarrados de lo que queremos, sino que nos muestre lo que Él quiere que aprendamos, no nos va a permitir que que erremos, que nos equivoquemos. Siga entonces, termine el párrafo, por favor, Leslie. Ok. Así que los llamados continuos del Espíritu continuos del Espíritu de Dios, por un tiempo no hicieron más que redoblar su celo en contra de los cristianos. De entre todas las personas del mundo, Saulo, el fariseo inveterado, era el menos propicio a inclinarse en favor del cristianismo, pero aún así ese mal dirigido celo era un celo por Dios, y este hecho lo hacía un buen prospecto para llegar a ser un obrero cristiano. Porque aunque estaba sinceramente errado, era alguien que tenía su corazón abierto para que Dios sinceramente le mostrara lo que era la verdad. Y allí es donde está precisamente la diferencia, porque si lo que estamos buscando, y vuelvo a repetir, la Biblia se presta para todo.
Si usted quiere probar que está bien envenenarse, seguro que va a encontrar algo por ahí que usted lo puede medio voltear un poquito o hacerlo ver de tal forma o tomarlo fuera de su contexto y salir a predicar que debemos envenenarnos. Y de paso, hermanos, hay personas que de la Biblia, de lo que dijo Jesús, que sus seguidores, los cristianos, los que estuvieran llenos del Espíritu Santo, lidiarían o tendrían culebras y tomarían veneno y no les pasaría nada. Y hay personas que entonces, para probar si una persona es cristiana verdaderamente, tienen que tomar un veneno a ver si no se mueren. Eso no fue lo que Cristo estaba queriendo decir, pero eso nos enseña allí que verdaderamente podemos tomar cualquier parte de la Biblia y doblarla a nuestra manera y hacerla parecer como que es una verdad. Tenemos que tomar todas las partes del crucigrama o del el rompecabezas antes de que digamos que tenemos el cuadro completo. Porque si agarramos solamente una piecita, podemos decir que es algo que ni siquiera está en el cuadro. Entonces, con esos pensamientos, vamos a entrar ahora al siguiente párrafo, que es las ventajas de Pablo. Entonces, Sixto, por favor, ¿puede leer? Sí. Ok. Las ventajas con las que Pablo contaba lo hicieron aventajar en el judaísmo a muchos de sus iguales, entendiendo por estos a los de su misma época entre sus compatriotas. Poseía todas las ventajas que le era posible tener a un joven judío. Siendo hebreo de hebreos, Filipenses 3:5, era asimismo un ciudadano romano libre. Hechos 22, 26 al 28. Ágil e inteligente por naturaleza, había tenido el privilegio de ser instruido por Gamaliel, uno de los más sabios doctores de la ley, y había sido instruido cuidadosamente en la ley de la patria, Hechos 22:3, y en otras versiones. Instruido cuidadosamente en la manera perfecta de la ley de los padres. Para allí, un momentito allí. Noten allí que cuando dice que había sido instruido por Gamaliel, uno de los más sabios doctores de la ley, también se les llamaban abogados, porque así es como se llama hoy a las personas que conocen la ley, cierto tipo de ley, etcétera, son abogados de esto o de lo otro. En ese tiempo, cuando se habla allí de doctores de la ley, eran doctores que conocían la escritura muy de cerca, la habían estudiado, tenían su doctorado en estudiar esas cosas y se sabían de memoria porciones grandes del Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que existían en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, no eran que eran abogados simplemente de las leyes judiciales de su país, no, eran abogados o eran doctores de la ley porque habían estudiado las escrituras. Entonces, vamos a regresar un momento allí, vamos a mirar de cerca cuáles eran las ventajas que él tenía. Y después vamos a terminar el párrafo. Vamos allá a Filipenses 3, porque él las enumera allí. Filipenses 3. Está en el Nuevo Testamento. Después de los 4 evangelios van Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, y luego comienza Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a comenzar desde el versículo 3. Ok, entonces, la hermana Mari, por favor, ¿puede leer? Oh, un momentito, Mari, un momentito. Nancy, tú no tienes el libro todavía, ¿verdad? No lo tengo, pero sí tengo una copia, sí puedo. Oh, tiene una copia para poder leer de ahí. Ok, bueno, entonces sí, siga Mari, lea. Yo quería darle la oportunidad a la que no tuviera el libro. Ok, Mari, lea entonces Filipenses 3, lea el versículo 3
y el 4 por ahora. Ok. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa, perdón, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ok, paremos allí un momentito. Porque él comienza hablando en el versículo 3. Su objetivo, el tema principal de lo que está por decir, está en el versículo 3. Porque dice, porque nosotros somos la circuncisión que ¿qué? Los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, somos circuncidados, pero no nos confiamos de la circuncisión. ¿Nos confiamos en quién? En Cristo Jesús. Le está hablando a los judíos que precisamente habían tomado ese símbolo de la fe en Dios, de la fe completa, de la dependencia completa en Dios, porque eso fue lo que él le dio a Abraham. Cuando Abraham creyó a Dios, y no enseguida, sino 13 años después, Dios le dio el símbolo de la circuncisión como símbolo de la fe que había tenido en él. Pero los israelitas, los judíos, después de los años, habían ido tergiversando, torciendo lo que Dios había hecho y llegaron al punto donde confiaban no en Dios, ni tenían fe en Dios, sino fe en la circuncisión. Yo sé que hay muchas personas que usan, por ejemplo, un anillo de matrimonio. El anillo es un símbolo del amor y el cometido que tienen el uno para con el otro. Pero ¿qué les parece a ustedes si entonces una pareja deciden que, bueno, con tal de que tenga el anillo, no me importa cómo trate a mi esposo o a mi esposa? No me importa si salgo y con otros, si hago lo que a mí me da la gana, pero tengo el anillo, tengo el anillo. Mi amor, no te preocupes que yo tengo el anillo todavía. Mira que aquí lo tengo. ¿De qué nos sirve el anillo de matrimonio si no hay el amor, la comprensión, el cuidado, la compasión entre los cónyuges? ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Sirve apenas como para tapar todos los errores y todas las cosas que se quieran hacer en contra del matrimonio. De esa manera, los judíos habían corrompido el símbolo que Dios les había dado, la circuncisión, y habían llegado a proclamarla como la única manera de salvación. Eso no fue lo que Dios significó cuando se los dio. Esa no fue la razón por la cual les dio la circuncisión. La circuncisión era simplemente la señal exterior de lo que había ocurrido en sus corazones y en sus mentes cuando habían creído en Dios. Pero ellos pensaban, sin creer en Dios, con tal de que tengamos la circuncisión, estamos bien. No señalemos a los judíos de a mucho. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Pensamos que si no decimos mentiras muy grandes, que si no matamos con cuchillo, que si no cometemos adulterio metiéndonos en una cama, si no, y ahí vamos a seguir. Cristo abrió como quien le pone una lupa a la ley y dijo, ustedes pensarán que se están portando muy bien y que están muy bien con Dios. Pero yo les digo una cosa, para esto, marquen allí a Filipenses y vamos por un momento a Mateo, capítulo 5, creo yo que es. Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 20 y 21 y 22. Por favor,
¿A quién le pido? A Benita. Lea Mateo 5, 20 al 22, por favor. Sí, hermana. Ok, gracias. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok. Entonces, Cristo viene y dice, ustedes se creen que nunca han tenido un cuchillo en la mano con la intención de matar a nadie. Y dicen, ay, no, qué cosa tan terrible. El hijo de fulanito, ese es un asesino. Pero yo, ay, no, yo no. Cristo les dice, ¿cierto? ¿Eso sí es verdad? ¿Has tenido en tu corazón algo contra tu hermano? ¿Le has hablado de una manera falta de respeto? ¿Le has tratado como un animal en vez de un ser humano? ¿Lo has tratado como tú no quisieras que te trataran? Ya entonces mataste. Y ante los ojos de Dios ya eres un asesino. Cosa diferente es esa de lo que los judíos creían. Los judíos creían solamente en la letra de la ley. Tenemos que tener cuidado que no creamos solamente en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley. Porque cuando Dios dijo, no matarás, eso tenía en ello encerrado, no solamente agarrar un cuchillo y metérselo a alguien por la espalda, sino también el destruir la reputación de una persona o tener un rencor contra alguien o tratar nuestros cuerpos de tal manera en que estamos, por ejemplo, trabajando 20 horas al día, corriendo para aquí y para allá, sin comer bien, sin descansar. Eso también es matar. Nos estamos matando a nosotros mismos. Todo eso está incluido allí. No entonces pensemos que como no tenemos un revólver en casa, ya ese mandamiento ya lo podemos chequear y decir, ya, ese ya lo cumplimos. No, porque Dios no mira lo que está delante de los ojos humanos, sino Dios mira el corazón. Y aunque hagamos algo muy bien, pero nuestras motivaciones no sean limpias y puras, a los ojos de Dios, Él está viendo es el corazón. Por eso en Isaías 64:6 dice que nuestras justicias, las cosas buenas, no las injusticias, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y eso es precisamente lo que estábamos leyendo en Filipenses. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión que tenemos fe en Cristo y no confiamos. Volvamos allá a Filipenses otra vez. De paso allí en el capítulo 5 de Mateo también habla del matrimonio, de la moralidad, la pureza moral y todo eso, pero lo vamos a dejar ahora por un lado. Ya vimos un ejemplo y con eso nos basta. En el capítulo 3 nuevamente de Filipenses, versículo 3, él dice, somos los que servimos en espíritu a Dios. Ese es el espíritu, la motivación que hay detrás de los hechos en nuestras vidas. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esto no quiere solamente que vamos a desconfiar de los demás porque todos son pecadores y tienen corazones que son impíos iguales a los nuestros, sino que tampoco podemos confiar en nuestra propia carne, en nuestra propia fortaleza o fuerza o sabiduría. No, en nosotros no hay nada de eso. A menos que estemos permitiendo que Dios provea su fuerza, su sabiduría, su fe en nosotros, por nosotros mismos, no hay nada en nosotros que valga. Y así como lo describe el apóstol Pablo en el versículo 3 de Filipenses 3, esa es precisamente la vida del cristiano que vive, no ya yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, no por mi fe. Mi fe es tan mala como cualquier otra cosa que venga de mí. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es de Gálatas 2:20. Entonces,
es creer en Dios y permitirle a Dios solamente que lo haga en nosotros y no tener en nosotros ninguna confianza por nosotros mismos. Entonces, él dice en el 4, como leyó la hermana Mari, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Ustedes creen que tienen suficiente que, ay, ahora sí pueden sentirse muy bien por las cosas que hacen y por lo que son? Yo tengo más que cualquiera, dice él. Y entonces ahora enumera todas las cosas que de parte de la carne, por los humanos alrededor de él que lo están mirando, pueden todos decir, ¡oh, Pablo! Es que Pablo sí, ese es el tope de todo. Él es el máximo. Vamos a ver qué cosas son las que, de acuerdo con la carne, él podría gloriarse. Entonces, era la hermana Benita la que estaba leyendo, se me olvidó. ¿Quién era la que estaba leyendo de Filipenses 3? Yo, hermana Mari. Mari. Ok, muy bien, siga pues, hermana Mari. Siga ahora con el 5 y 6. Ok. Circuncidado al 8º día del ¿Esa es linaje una? Ok, vamos a contarlas. Circuncidado al 8º día, esa es una. Siga. del linaje de Israel, De 2, de la tribu de Benjamín, 3, hebreo de hebreos, 4. en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo. Y no había, los fariseos eran los que se consideraban los más especializados y expertos en cuanto a la ley. Ok, ya llevamos 5. Sigan el 6 ahora. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahí está otra cosa que él se podía vanagloriar. Es número 6 y En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ese es 7. Tenía 7, el número perfecto. El número perfecto para gloriarse en sí mismo. Tengo esto, tengo lo otro, tengo 7. ¿Quién tiene 7? A ver. No, cuando más algunos le llegarían por ahí a 2 o 3, de acuerdo con la carne. Por eso él dice en el versículo 4, si alguien piensa que tiene de qué gloriarse, porque toca el piano muy bonito, porque tiene una voz muy linda, yo tengo más que todo eso, porque yo tengo más currículum. Yo tengo más diplomas. Yo tengo más que los demás quisieran tener y no pueden tener porque no han tenido las ventajas que yo tengo. Pero entonces aquí regresa él y dice, pero un momentito, cuéntenmelas todas y mírenlas todas y admírenlas todas si quieren. Pero para mí, vamos a leer el versículo 7, vamos a leerlo juntos para que veamos lo que él dice ahí en el 7. Pero las cosas que para mí eran, tiempo pasado del verbo ser, ¿verdad? Eran ganancia, él ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Y en el versículo 8 le pone el remate todavía a esto y dice, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. ¡Wow, Pablo! El diploma, haber sido enseñado por Gamaliel, estar, como dice él mismo, irreprensible en cuanto a la ley, ser fariseo, ser hebreo y hablar el griego también. Era hasta ciudadano romano libre. ¿Qué más quería? Tenía todo lo que, de acuerdo al pensar humano de ese tiempo, se podría tener. Todas las ventajas humanas. Y de ellas se había gloriado, se había confiado. Tal vez no hubiera dicho, mírenme a mí, pero se estaba confiando de ellas. Por eso estaba persiguiendo a los cristianos. Porque él creía que estaba en lo correcto y no había nadie que podía estar en lo correcto como él estaba. Entonces, hablando de nosotros hoy día como cristianos, ¿qué cosas nos podemos confiar? Tal vez no seamos fariseos, espero que no, gloria a Dios. Pero también tal vez tengamos nuestras cosas en nuestras propias vidas en las que nos confiamos, ¿verdad? Y ponemos el codo y de ahí nos afianzamos. En eso me puedo confiar. Tengo buenos amigos. Tengo buenas, ¿cómo se dicen? Palancas que me pueden ayudar. Conozco a fulano. Tengo una ciudadanía en tal lugar.
Tengo un trabajo, así está. ¿Podemos confiarnos en esas cosas? Vuelvo a hacer una pregunta que hago muy a menudo. Si alguna de esas cosas nos pudiera salvar, entonces, ¿qué? ¿Para qué vino Cristo? No hubiera tenido que venir, ¿verdad? Ahora, esas son cosas un poco más materiales, pero ahora vuelvo a preguntarles o a preguntarnos a todos. ¿Vamos a la iglesia semanalmente? Ah, somos cristianos. ¿Guardamos el sábado? ¡Wow! El día del Señor. ¿Leemos nuestras Biblias? Mejor que eso no hay. ¿Oramos? Ahí vamos aumentando. Pero si estamos confiando en cualquiera de una de esas cosas a expensas de la confianza en Cristo Jesús, nuestro Salvador, estamos haciendo igual que lo que hicieron los israelitas de antaño. Porque nos estamos confiando de cosas que nosotros estamos haciendo por nuestra propia fuerza. Cuando no las hacemos por nuestras propias fuerzas, le estamos dando la gloria, el crédito y estamos buscando hacer solamente la voluntad de Dios, no la nuestra. Y allí está la diferencia. Por eso el apóstol Pablo dice, todas esas cosas, no, eran cosas buenas. Nadie iba a decir que esas eran cosas malas. Que pudiera hablar más de un lenguaje. ¡Qué bueno! Así Dios lo podía usar más, pero esa no era la forma en que él estaba pensando en ese momento, ¿verdad? Las usó después. Dios las pudo usar para las cosas que se lo había dado en realidad. Cualquier talento, incluyendo nuestro tiempo, nuestras familias, nuestra salud, todos esos son talentos, dones, regalos de Dios. Pero si confiamos en nuestros talentos, que son regalos de Dios, en lugar de confiar en Dios para que Él haga en nosotros lo que necesitamos hacer, entonces hemos tomado, como les dije antes, el anillo del matrimonio como si fuera el matrimonio. Y hemos tomado la ley de Dios, las cosas que se ven por fuera, las externas, como lo que tenemos que confiar para la salvación. Y en ellas no podemos confiar. Para nada, ni para salvación, ni para perdón, ni para justicia, ni para santificación, ni para nada. Como el apóstol Pablo lo pone allí tan claramente, como dice en el versículo 8 al terminar, dice, de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. En otras versiones dice, lo tengo como basura. Pero aquí lo pone todavía más claro. Eso es igual que nada para mí. Y ser hallado, dice en el versículo 9, en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora déjeme añadir aquí rapidito para que no vayamos a pensar de otra manera de repente. Y es lo siguiente. El hecho que él dice que no es por la ley, no quiere decir que es que la ley está abrogada, abolida. No, quiere decir que no lo estoy haciendo por mi propia cuenta. Dios tiene que guardar la ley en nosotros, obedecerla en nosotros para que esa obediencia sea de acuerdo con Dios, no de acuerdo conmigo. El libro entero de Gálatas es en cuanto a eso. Y lo vamos a repetir y lo vamos a ver por un lado, y le vamos a dar vuelta por el otro y lo vamos a mirar de un ángulo y del otro, porque el apóstol Pablo precisamente eso es lo que está tratando de hacer cuando le está hablando a los hermanos de Gálatas. Quienes habían perdido de vista a Cristo, ¿cómo dice nuestro versículo de memoria? Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. Y de esa manera era que lo habían pervertido. Les habían dicho a los hermanos de Gálatas, oh, ustedes creen en Cristo, qué bueno, nosotros también. Pero ¿ustedes se circuncidaron? No, no somos circuncidados. Ah, no, les falta. No es Cristo más algo más. Es Cristo solo. Pero Cristo guardará la ley en nosotros. No la abroga, porque la ley es simplemente su carácter, la descripción de su carácter. No puede él abolir la ley más de lo que él puede abolirse a sí mismo. Sigamos entonces ahora otra vez en el libro donde estaba leyendo Leslie antes. Ahora le voy a pedir a ¿quién no le he pedido? A Nancy, por favor. Habíamos llegado hasta los padres, ¿verdad? Así que se sigue al alcanzar su madurez. Al alcanzar su madurez, llegó a ser miembro del gran concilio entre los judíos, el Sanedrín, lo que se comprueba por el hecho de que daba su voto cuando los cristianos eran condenados a muerte, según Hechos 26:10. Aunado a todo esto, poseía también la confianza del sumo sacerdote. Ahí está la palanca, ¿verdad? Tenía alguien que lo respaldaba. Siga. Ajá. Quien da buena gana le dio cartas, quien de buena gana le dio cartas de poder para presentarlas ante los jefes de las sinagogas con autoridad para capturar y apresar a cualquiera que fuera hallado culpable de herejía. Siga en la página 28, por favor. Era, sin lugar a dudas, un próspero joven hacia quienes los dirigentes de los judíos miraban con orgullo y esperanza, pensando en que él iba a contribuir mucho a restaurar la antigua grandeza de la nación judía y de su religión. Desde el punto de vista humano, había un futuro promisorio delante de Saulo, pero lo que para él era ganancia, lo consideró pérdida por amor de Cristo, por cuyo nombre sufrió la pérdida de todas las cosas, según Filipenses 3, 7 y 8. Y acabamos de leerlo en la explicación anterior. Exactamente allí está. No solamente no confió en esas cosas, sino que al confiar en Cristo, perdió todas esas cosas en las que antes confiaba. Allí está lo que para muchas personas llega a ser el costo. Y entonces, por no perder tanto, se quedan con el costo de lo que tienen y dejan a Cristo. O dejamos a Cristo. No me puedo excluir yo. Y allí es donde tenemos que tener cuidado de que el enemigo no nos ponga la mano frente a los ojos y nos diga, no, ¿qué te vas a esperar a esas cosas allá del cielo y de la tierra nueva y de esto del otro? Mira, aquí mismo te voy a dar este carro y esta casa y un trabajo así y vacaciones en tal parte. Ah, como está aquí, ¿qué voy a estar mirándolo de allá? Y el enemigo es especialista en eso, en tratar de bloquearnos la vista eterna para mostrarnos y hacernos ver las cosas que tenemos aquí, ahora. Gracias a Dios que el apóstol Pablo no miró esas cosas, ni las consideró como algo que debería de haberse agarrado de ellas y no haberlas soltado. No, las dejó todas y las consideró como pérdidas. Eso no contaba para él, con tal de tener ¿a quién? A Cristo. Qué ejemplo de entrega completa el que encontramos allí en el apóstol Pablo. Ana, por favor, sigue de ahí para adelante. ¿Sabes dónde está? Estamos en la página 28, el judaísmo. Sí, aquí lo tengo. El judaísmo no era la religión de Dios y de Jesucristo, sino que era tradición humana. La gente comete un gran error al considerar el judaísmo como la religión del Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento nos enseña más la doctrina del judaísmo que lo que el Nuevo Testamento enseña Un momento. el catolicismo. Un momentito. Ujú. Porque le pusiste una S al no. Y entonces le cambia el sentido. Oh, El Antiguo Testamento no enseña Ujú. más la doctrina del judaísmo que lo que el Nuevo Testamento enseña el catolicismo romano. Ok, para ahí un momentito. Quiero dar una explicación un momento en cuanto a esto, porque y se señala aquí al catolicismo no por señalarlo o criticarlo, no. Simplemente está haciendo la comparación. El Antiguo Testamento, muchos piensan, eso es todo en cuanto al judaísmo. No, no enseña el judaísmo. El judaísmo estaba errado. Tenían a las escrituras como un fuerte, como un castillo, algo que los protegía. Se protegían detrás de las escrituras, pero no eran las escrituras lo que estaban diciendo, como hemos estado hablando. Lo de la circuncisión, eso era lo que confiaban. Las escrituras, todo lo veían, todas las escrituras del Antiguo Testamento las veían a través de los lentes de la circuncisión. Si tenían la circuncisión, todo lo del Antiguo Testamento les caía muy bien, lo creían, lo conocían y fundamentaban todo en cuanto a eso. Pero si le quitaban los lentes de la circuncisión, no creían en nada de lo que había en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, se menciona aquí el catolicismo porque el catolicismo, la Iglesia Católica Romana fue la primera religión que Cristo fundó, por así decirlo. No era en ese tiempo la Católica Romana, pero de allí salió la Católica Romana. Entonces, el Nuevo Testamento, que es lo que vino después cuando los apóstoles comenzaron a escribir y a mandar cartas y a recibir los mensajes de Dios para pasarlos a todos nosotros, inclusive, todas esas cosas fueron precisamente las que la Iglesia Católica Romana recibió. ¿Cómo las recibieron? ¿Cómo las interpretaron? ¿Cómo las fueron cambiando? Esa es otra cosa. Pero entonces, el Antiguo Testamento no enseña el judaísmo de la misma forma que el Nuevo Testamento no enseña el catolicismo, enseña el cristianismo. Entonces, siga leyendo de ahí en adelante. La religión del Antiguo Testamento es la religión de Cristo. Amén. Era su Santo Espíritu el que movía a los profetas a presentar el mismo evangelio que los apóstoles después predicaron. Primera de Pedro 1, 10, 12. Ok, vamos a Primera de Pedro 1, 10 al 12. Hermana Edith, si lo tiene, por favor. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Primera de Pedro está bien cerca de Apocalipsis. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Al 12. 12. Escudriñando qué personas y qué tiempos indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas para los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿De qué habla? ¿A quién presenta el Antiguo Testamento? ¿Y a quién presenta el Nuevo Testamento? ¿Alguien quiere responder? A Cristo. A Cristo. A Cristo. El Antiguo Testamento no habla del judaísmo. No, el judaísmo se aferraba al Antiguo Testamento para querer avanzar sus formas de pensar y sus doctrinas de hombre.
El Nuevo Testamento habla ¿de quién? De Cristo también. Igual, toda la Biblia. Nosotros somos lo que le hemos puesto lo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A los ojos de Dios es simplemente las Escrituras, su palabra, del principio hasta el final. Y hablan de una sola persona, de Cristo. Lo presentan desde el principio hasta el final. El alfa y omega y todas las otras letras en medio, ¿verdad? La A y la Z y la B, C, D, H, O, todas de ahí para adelante hasta el final. Tanto el Antiguo Testamento lo perdieron de vista los judíos, como el Nuevo Testamento lo han perdido de vista los cristianos, los que se llaman cristianos, pero no conocen el Nuevo Testamento. Es posible, igual que los judíos, tener las escrituras que han sido dadas a ellos directamente y no conocerlas. Es posible también tener toda la Biblia y no saber qué es lo que dice, porque hemos impuesto sobre ellos las doctrinas humanas. De eso hablamos y de eso tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer en el mismo hueco. Siga, Ana, por favor. Cuando Pablo pertenecía a la religión judía, no creía en el Antiguo Testamento, que diariamente escuchaba y leía, porque no lo comprendía. Si lo hubiera hecho, hubiera creído en Cristo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, desconociendo a Jesús y las palabras de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo. Hechos 13:27. Hermanos, tengamos cuidado. Esto está escrito en Hechos, como acaba de leer Ana. Pero fíjense lo que dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes desconociendo a Jesús. ¿Cómo va a ser posible que no conozcan a Jesús? Si de Jesús habla todo el Antiguo Testamento. De nosotros también, espero que jamás se vaya a decir, ¿cómo no conocen a Jesús teniendo el Antiguo y el Nuevo? De allí es que tenemos que tener cuidado, porque simplemente porque leamos la Biblia todos los días y hablamos en algún lugar, sí, tan bonita la historia, sí, ya yo sé eso, esa no la necesito leer más. No, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, no con lentes que ya tengamos puestos de anterior, a ver si vemos lo mismo que queremos ver. A ver, ¿quién no ha leído? No, todos han leído ya. La hermana Lidia es la única que no puede leer porque no tiene. Puedes seguir leyendo si quiere. Ok, siga, cómo no. A un momentito, déjame te pregunto, ¿y tu mami no está o está contigo? No, no está. No está, ok, siga. Las tradiciones de los padres guiaron a la transgresión de los mandamientos de Dios. Dios dijo de los judíos, Mateo 15:3. Sí, ya volvemos a ese. Dios dijo de los judíos como nación, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ok, paremos allí. Vamos a Mateo 15. Mateo capítulo 15. Yo creo que con esto vamos a cerrar hoy. Mateo capítulo 15 encontramos, como le tocó a Jesús, encontrar muchas veces, porque lo seguían y lo perseguían, ¿verdad? En el capítulo 15 se le presentan los fariseos haciéndole preguntas capciosas para ver si lo hacían caer, ¿verdad? Eso era lo que estaban buscando. No estaban buscando información, no estaban buscando aprender, no. Estaban buscando ver a ver cómo lo hacían caer en algo para ir a acusarlo. Entonces, en el capítulo 15 de Mateo comienza diciendo, entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Podríamos estar diciendo, bueno, era una cosa de higiene lo que ellos venían a preguntar, pero no era higiene lo que estaban buscando. No era el bien de la salud de los discípulos, de lo cual ellos estaban preocupando.
Este lavado de las manos no era de ir y lavarse con jabón y quitarse todos los gérmenes y bacterias antes de poner algo en la boca. No, este lavado de las manos consistía en una tacita de agua en la cual ellos ponían un poquito de agua y metían los dedos dentro del agua. Los dedos, no las manos, los dedos, los metían, los mojaban y luego volteaban sus manos y dejaban que el agua chorreara desde los dedos al resto de las manos y hasta las muñecas y los brazos. De eso era que se estaban quejando con Cristo. ¿Por qué tus discípulos no hacen eso? Ese era un lavado ritual. De acuerdo con ellos, esto los lavaba, los limpiaba y ya ellos podían hacer y comer y hacer lo que quisieran, porque ya estaban limpios. De eso estaban acusando a los discípulos. ¿Por qué ellos no se lavan las manos? Entonces Cristo les contesta con otra pregunta. Cristo siempre contestaba, la mayoría de las veces contestaba con una pregunta, porque al hacer la pregunta, se hace que la persona piense en lo que está diciendo y en lo que está preguntando. Entonces la pregunta en el versículo 3 dice, y él les respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de la muerte. Versículo 5, mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre y a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué estaban haciendo? Si alguien tenía una casa y una hacienda y mucho ganado, bastaba con que ellos dijeran, pusieran en un papel y dijeran, bueno, todo lo que tengo, todos mis bienes, cuando yo muera van a pasar a ser parte del templo. Se van a la tesorería del templo. Con haber hecho eso, ya ellos podían ver a sus padres muriéndose de hambre, todos viejitos, arrugados, necesitando medicina. ¿Y qué les podían decir? Ay, papi, yo te ayudaría, pero como ya yo entregué todo, ya lo dejé para el templo, no te puedo ayudar. Y con eso quedaban con su conciencia que es que ya limpia, porque ya los escribas y fariseos habían dicho, con eso ustedes no tienen que cuidar de sus padres. Olvídense lo que dice el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso ya queda. Con el hecho que usted nos dé los bienes al templo, ya usted hizo lo que tenía que hacer para sus padres. Hermana, Sí. pero ellos se quedaban mientras en vida, disfrutaban. Sí, señora. Solo decían, cuando me muera, entonces ya lo voy a entregar. Pero en vida seguían disfrutando lo que tenían sin cuidar de sus padres. Sí, porque el egoísmo completo. La clave allí era que no se la dieran a nadie más. Lo que ellos tuvieran que vivir, pero no se la fueran a pasar a los hijos, a los padres, a los nietos, no, con tal que lo dejaran para el templo, ya ellos habían cumplido todas sus responsabilidades hacia sus amados, hacia los de la casa de Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo. Entonces, Cristo les dice, ¿cómo es posible que ustedes vengan a hablarme del lavado de las manos, aquella que es que lavado, pero ¿y qué están haciendo ustedes? Vamos a hablar de algo un poquito más serio. ¿Qué de los padres? ¿Qué de lo que dice la Biblia? Ustedes creen en el Antiguo Testamento, ¿no? Y creen en la ley de Dios, ¿cierto? Bueno, el quinto mandamiento habla de honrar a su padre y a su madre. ¿Y qué están haciendo con eso? Luego, entonces, después de que les hace la pregunta y los hace pensar, entonces vamos al versículo 7, donde dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Ahí está el aviso para nosotros también, la advertencia. Tengan cuidado que no estén honrándome a mí con las doctrinas de hombres y poniendo a un lado lo que yo les he dado. Precisamente de eso es que habla el libro de los Gálatas, porque ellos pensaban que con dejar a Cristo a un lado, si tenían la circuncisión, estaban bien.
¿Qué hay en nuestras vidas que estemos tratando de ponerlo en lugar de Cristo? Nuestras familias, nuestra reputación, nuestro trabajo. ¿Qué hay? ¿Hay algo que si Cristo nos dijera, dame tal cosa, diríamos, ay Señor, te doy cualquier otra cosa, te doy el resto todo, pero eso no me lo pidas? Pensemos en esto. Y con esto, entonces voy a marcar aquí que terminamos aquí en la mitad de este capítulo, de este párrafo. Y pongámonos de rodillas para cerrar nuestra sesión de hoy. Amoroso Padre Celestial, esta mañana hemos escuchado a tu Espíritu Santo que nuevamente nos ha recordado cuáles deben ser nuestras prioridades. Donde hayamos cambiado y puesto otras cosas en primer lugar, el primer lugar que te pertenece a ti solamente, te pedimos, Señor, que nos perdones. Que hagas claro a nuestros ojos, a nuestras mentes, a nuestros corazones, dónde estamos y qué estamos haciendo. Nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos, nuestro propio corazón nos engaña. Nos hace sentir que estamos bien porque hemos conseguido una excusa para hacer lo que estamos haciendo. Pero, Señor, te pedimos que tú, el único que puedes escudriñar nuestros corazones y ser sincero y decirnos la verdad, que tú seas el que mires a nuestro corazón y nos muestres exactamente dónde estamos engañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tener corazones sinceros hacia ti, que busquemos y deseemos como bebés la comida, la leche de las Escrituras, y que permitamos que ellas mismas nos hablen, que no les pongamos palabras nuestras en su boca, que no traigamos nuestros lentes puestos ya de acuerdo a lo que querramos creer, Señor, sino que permitamos que tu palabra nos enseñe, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. En su nombre te lo pedimos y te lo agradecemos todo.